Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Treni del Rosario, y en esta sección de Un Solo Evangelio vamos a leer y a contemplar el Evangelio que está tomado el día de hoy, 18 de septiembre. Y está tomado del evangelista San Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús terminó de hablar así a la gente, entró en Cafarnaúm. Un siervo de un centurión muy querido de éste se encontraba enfermo y a punto de morir. El centurión, que había oído hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Cuando éstos llegaron ante Jesús, le suplicaron con insistencia: «Merece que se lo concedas, porque ama a nuestro pueblo y él mismo nos ha edificado la sinagoga». Jesús se fue con ellos. Estando ya no lejos de la casa, envió el centurión a unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de salir a tu encuentro. Mándalo de palabra y quede sano mi criado, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace». Al oír esto, Jesús quedó admirado de él, y volviéndose a la muchedumbre que le seguía, les dijo: «Os aseguro que ni en Israel he encontrado una fe tan grande». Cuando los enviados volvieron a la casa, hallaron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando hubo acabado de dirigir todas estas palabras al pueblo, el mandato de la misericordia del capítulo 6, versículo 27 siguiente, quedaría para el hombre como una palabra vacía si Jesús no la hubiera llenado. Es el mismo la plenitud de la revelación, palabra plena del Padre, que se cumple en los oídos de quienes escuchan. Entró en Cafarnaúm. Ahora Jesús se dirige a Cafarnaúm, ciudad de frontera, para revelar y realizar la misma palabra con quienes están al margen del pueblo. Es el comienzo de la actividad misionera destinada a los lejanos. Desde este punto Jesús ya no entrará en una sinagoga, sino en el capítulo 13, donde se reúne y se resume su obra de salvación en medio de Israel. Un centurión. El centurión es un pagano, comandante subalterno de las tropas de ocupación. Por tanto, es el enemigo por excelencia, que pertenece a la categoría de los pecadores. Ocupa en el ejército un grado intermedio, no tan bajo que suscite compasión, ni tan alto que suscite animosidad o admiración. Se encuentra en ese preciso nivel intermedio, suficiente para suscitar la execración de todos, pero nos describe como uno que es bueno con los judíos y con los subalternos. Trata bien y es apreciado. Es la figura del pagano bien dispuesto a acoger la salvación, como el centurión de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. A Lucas le interesa subrayar que uno no es agradable a Dios con base en la sangre o en la raza, sino con base en el temor de Dios y en el amor al prójimo. Se encontraba mal y a punto de morir un siervo de un centurión muy querido de éste. La necesidad extrema de esta persona querida, en el versículo 7, se le llama con el nombre de hijo. Está en el comienzo de la fe. La fe nace del hecho de estar mal y a punto de morir. Es la situación de todo hombre que, por cuanto es limitado desde siempre, está mal porque desde siempre está a punto de morir. Es esencialmente limitado y necesitado de salvación. La constatación del mal y de la limitación es el principio mismo de la fe.
Ella nace de la necesidad de estar bien en el presente y de no morir en el futuro. El hombre es el único animal que tiene conciencia de la propia limitación. Esa conciencia es su limitación que lo angustia y su grandeza que lo exalta. Raíz de su miedo de morir y de su deseo insaciable de vivir. Esa conciencia hace explosionar en él la contradicción de su ser demasiado grande para bastarse a sí mismo y lo induce a ser esa necesidad esencial a la cual responde la fe. El hombre siente un vacío que solo Dios puede colmar. Existe un falso poder en no reconocer las propias necesidades. La pena es el estar peor y terminar anticipadamente con la oscuridad inhumana de una conciencia anestesiada. Habiendo oído hablar de Jesús. El centurión ha oído hablar de Jesús. La fe viene del oído. Es mediada por la palabra ajena. El único modo de conocimiento histórico que hace acceder a un hecho sucedido del cual no ha sido testigo es precisamente la escucha de quien ha sido testigo y anuncia. A través de su memoria y su palabra yo accedo a la verdad, así como ella es y la experimento. Envió donde él unos ancianos de los judíos. Como el conocimiento de Jesús viene de los otros mediante la escucha, así también el acceso a él es mediado por otros. Es característica de Lucas esta misión de ancianos. En griego esta palabra significa presbíteros, de los judíos que sirven como puente entre Jesús y el pagano. La función de Israel es la de ser sacramento de salvación para los paganos, para que toda carne vea la salvación de Dios. La gloria de Israel es iluminar a los paganos. Lucas, como lo hizo Pablo, reflexiona teológicamente sobre la relación Israel-Gentiles, de tal manera que da cuenta de por qué la salvación desde Jerusalén debe llegar hasta los confines extremos de la tierra. Lo que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 15, se describe de una manera conflictual, aquí se presenta ya en su solución. La solución final, idílica. El centurión es bueno el pagano, es simpático el siervo, son buenos los jefes de los judíos, son buenas las relaciones entre todos. Esta buena mediación entre Jesús y los gentiles es figura del mismo Pablo, maestro del ágape, que les hablará de Jesús, intercederá ante él por ellos y los llevará a experimentar el poder de su palabra de salvación. Precisamente a través de la fe de Israel, el pagano tiene acceso a la promesa de Dios. Esta es única para todos. De aquí la conciencia misionera de la iglesia en Lucas. Entre otras cosas, el pagano no va hacia Cristo. No puede. No es digno. Es Cristo el que quiere ir hasta Él y llegar allí con el poder de su palabra en la mediación de Israel. Merece que se lo concedas. La disponibilidad del pagano a recibir los dones de Dios, el que sea digno según los judíos, precisamente mientras él se sentía indigno, es su temor de Dios expresado por el hecho de que ha construido la sinagoga. El centurión de Hechos de los Apóstoles capítulo 10 expresa la misma disponibilidad mediante la limosna, obra religiosa de la misericordia por excelencia. El temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Temer a Dios significa tenerlo en cuenta en las propias acciones concretas, impregnándolas de humildad y misericordia. Su misericordia lo hace disponible a las necesidades de los hermanos y disponible para reconocer la propia necesidad delante de Dios. Iba Jesús con ellos. Jesús acompaña sin objeciones a aquellos que interceden por el pagano y va hacia él. Señor, no te molestes. El pagano
movido por la necesidad, le había mandado pedir que viniera. Ahora, viendo que es disponible para venir, le ruega que no venga. Es indigno de acogerlo. Es poseído por un sentido profundo de respeto. Sin esto no hay fe en Dios. Se encontraría frente a un ídolo conocido y doméstico. Mándalo de palabra. El sentido de la indignidad no destruye, aún más aumenta la fe en su poder de salvación. El deseo de la salvación, vista la disponibilidad de Dios en Jesús, se convierte en confianza incondicional en su palabra. El centurión tiene esta confianza en la palabra de Cristo, a la cual Lucas quiere llevar a su lector. La certeza de experimentar su poder, inclusive en su ausencia, es la fe de la iglesia. El centurión, que no puede ir hasta Jesús, ni siquiera le pide que venga, cree en la eficacia de su palabra. He ahí el punto de llegada de la fe del centurión. Movido por una necesidad extrema, después de haber oído otros que hablaban de Jesús, consiste de la imposibilidad de llegar hasta Él, acude a la mediación ajena y, al ser informado de que Él viene, percibe Él mismo la propia miseria y su misericordia. De este encuentro nace la fe ilimitada en su palabra. Este es el lugar donde la necesidad del hombre encuentra su fuerza, porque también yo. Es una especie de parábola de la palabra que va y viene, se da y es acogida, se dice y se cumple. La palabra obediencia del superior lleva a la ejecución, incluso en el plano humano. La palabra del Kyrios necesariamente es obedecida y realiza lo que dice, porque todo le está sometido. Si no es obediencia, la del superior, del centurión, lleva a la ejecución del transgresor. La del Señor de los señores no lleva a ninguna ejecución del que desobedece. La pena es la no ejecución misma. El que no obedece está mal, y la espera del Señor es dolorosa. Se trata del Señor paciente y misericordioso, y no retira nunca su bendición. Jesús quedó admirado. El centurión es la única persona a quien Jesús admira, así como la incredulidad de los suyos en Marcos capítulo 6 es la única capaz de causarle extrañeza. Hay fe en los extraños y no en los cercanos. El centurión es presentado a la gente como modelo de esta fe que debería existir en todos. Hallaron al siervo sano. El que fue encargado por el centurión para que mediara con el fin de obtener la salvación, comprueba que ésta se ha realizado. Pero esto ha sucedido por la fe inmediata del centurión en Jesús, a quien nunca ha visto. Si la palabra de Jesús es una semilla, la fe es el terreno que la coge y sobre el cual crece la planta. Si la fe, la fuerza de la semilla queda improductiva. El episodio del centurión sirve para reavivar en el lector su fe. La palabra es ciertamente eficaz, pero solo para los que tienen fe. Todo es posible para quien cree, porque nada es imposible para Dios. El que cree tiene la misma posibilidad de Dios, cuyo poder es liberado por la fe del hombre que lo acoge. El que no tiene esa fe siempre puede, con el Padre del sordo mudo, invocar: creo, ayuda a mi poca fe. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.